buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos una vez más al canal La muerte, un asunto de vital importancia. Y en esta ocasión vamos a tratar otro asunto de vital importancia, siempre muy relacionado con el tema de la muerte, por supuesto. O con múltiples temas, porque es un tema transversal al ser humano, y es la comunicación. Y concretamente vamos a hablar del counseling. El counseling, como bien sabéis todos vosotros, estoy seguro, no es una técnica, ¿vale? Es más una filosofía de la comunicación que está compuesta de diversas técnicas. Y es importante que tengamos alguna noción, alguna pinceladita de esto, ¿no? Porque es verdad que si la comunicación puede ser dolorosa, muchas veces lo es, la incomunicación lo es todavía más. Para entender un poquito de qué va esto del counseling, os voy a contar una historia real, verídica, que ocurrió hace algún tiempo ya. Y después se convirtió en una fábula, ¿vale? Pero es real, ¿eh? Y es la fábula de la ostra y el pez, que algunos conoceréis. Pues fijaos, había un pez, hace muchos años, que tenía una obsesión. Vosotros sabéis que las ostras, dentro de la ostra, en algunas ocasiones se encuentra una perla de extremada belleza y extremado valor. Pues bueno, este pez nunca había visto una y quería verla. Y quería ver la perla que había dentro de las ostras. Entonces lo que hizo fue pues, ir a mares en los que había ostras y se acercó a ellas para ver esas perlas. Sin embargo, las ostras son muy asustadizas y se cerraban constantemente, y fue incapaz de verlas. Empezó a pensar en cuál sería la mejor manera de poder abrir esa ostra y ver la perla que había en su interior. Y bueno, pensó que lo mejor sería pues, acercarse a gran velocidad hacia la ostra. La sorprendería y podría ver lo que hay en su interior. Así lo hizo, pero las ostras son mucho más rápidas que el pez y se cerraban de manera inmediata. Era imposible verlo. Pensó otra cosa. Dijo, pues bueno, lo que voy a hacer es acercarme por la espalda. Iré despacio y me acercaré por atrás, ¿vale? Y cuando esté cerca de ella, podré verla. Bueno, sabéis que las ostras tienen un sistema sensorial muy avanzado que se basa en notar el movimiento del agua. Cuando las ostras notan el movimiento del agua, por leve que sea, y más si viene de atrás, lo identifican como un peligro, y así lo hicieron. Identificaban el acercamiento de nuestro amigo el pez como un peligro y se cerraban. El pez estaba ya bueno, bastante desilusionado, no sabía lo que hacer, bastante decepcionado, y iba a tirar la toalla cuando se le ocurrió que debía aprender, debía formarse, debía de intentar aprender de las personas, de los grandes abridores de ostras. En este caso no eran personas, en este caso eran peces, como él. Peces que eran grandes abridores de ostras y que eran renombrados por ello. Se fue a buscarlos, estaban muy lejos. Pero no importaba, él viajó por los mares hasta que los encontró. Cuando los encontró, cogió al mejor de todos y le preguntó qué es lo que tenía que hacer, que esto estaba siendo muy duro y estaba siendo imposible. Bueno, aquel sabio le dijo que lo primero que tenía que hacer era no acercarse con prisas a la ostra. No acercarse con prisas y, sobre todo, no acercarse por detrás, acercarse por delante, con honestidad, de cara, con veracidad, con sinceridad. Y bueno, además de eso, tenía que acercarse despacio, al ritmo de la ostra. Y el ritmo de la ostra es un ritmo lento. Tenía que hacerlo así. Entonces, cuando tú te vas acercando a ella de esta manera y la ostra empieza a percibir que tú no estás ahí para hacerle daño y que tú solo estás ahí para ayudar, es posible que entonces la ostra se abra y puedas ver la perla que hay en su interior. Pues así lo hizo. Así lo hizo nuestro amigo el pez. Se acercó, volvió a su entorno y se acercó a las ostras que habían por allí y fue intentándolo. Unas veces lo consiguió y otras no, pero la mayoría de las veces pudo ver la perla que había en el interior de la ostra.
Bien, si dejáramos esto aquí, en este momento, pues sería una marcianada que, bueno, que no tendría mucho sentido. Pero claro, la gran pregunta ahora que yo os hago es si sabéis, y es obvio que sí, pero si sabéis quién es el pez, quién es la ostra y qué es la perla. Tenéis 3 segundos para madurarlo. Pues bueno, estoy seguro de que lo sabéis, pero el pez obviamente somos nosotros. Somos las personas, somos los facilitadores, los que queremos ayudar de alguna manera. La ostra es la persona que en este momento necesita de nuestra ayuda, o que nosotros percibimos que necesita de nuestra ayuda. Puede ser un paciente, puede ser una persona enferma, puede ser un amigo, puede ser un estudiante, puede ser cualquiera. Y la perla, lógicamente la perla es la información, lo que hay dentro de esa persona, lo que nosotros queremos que salga a flote. Porque mirad, muchísimas veces, la mayoría de las veces, la propia persona, el propio paciente, vamos a hablar de pacientes en este momento, el propio paciente tiene las respuestas. Nosotros no sabemos más de su vida que él mismo, él sabe más de su vida que nosotros, porque la vida se construye y él la ha construido desde pequeñito. Y él sabe sus motivaciones, sabe las cosas que le mueven, las que no. Y entonces, bueno, pues eso es la perla. Claro, teniendo en cuenta esta fábula, la gente que trabaja el tema de la comunicación ha ideado una serie, o se ha dado cuenta de que existen una serie de abre-ostras y una serie de cierra-ostras. Es decir, cosas que pueden hacer que la ostra se abra y podamos ver la perla, y cosas que consiguen exactamente el efecto contrario. Mirad, el primer gran abre-ostras que existe en la comunicación son las preguntas abiertas. Y obviamente las preguntas cerradas suelen actuar como un cierra-ostras, aunque a veces son necesarias, pero suelen actuar como un cierra-ostras. Por ejemplo, imaginaos que yo le pregunto a la persona, ¿pero tú tienes miedo? Y la persona me puede decir, no. Y se acabó la conversación. ¿Qué más puedo preguntarle? ¿Por qué? No sé qué preguntarle. Sin embargo, si tú le preguntas, ¿tú qué sientes? ¿Qué sientes cuando estamos hablando de este tema? Y la persona me puede decir, pues fíjate, estoy preocupado. Porque fijaos, yo le he preguntado solo por el miedo, pero a lo mejor la persona no tiene miedo, a lo mejor está preocupado. Tiene una gran preocupación, una gran losa encima, no puede soportar la preocupación que tiene por sus hijos. Y al final de la jugada es posible que hasta te diga que tiene miedo. Paradójicamente, ¿vale? Pero no lo hemos conseguido con una pregunta cerrada, lo hemos conseguido con una pregunta abierta. Lógicamente, el fundamento del counseling es preguntar y no dar nada por hecho. Dar las cosas por hecho son a veces grandes cierra-ostras. La escucha activa es un segundo abre-ostras. Es decir, si una persona me está hablando y está viendo que yo estoy mirando el reloj todo el rato, o que estoy mirando los papeles, o que estoy leyendo las notas, o que no lo estoy escuchando, o que no lo estoy mirando, o que tengo cara de aburrido, la persona tiene, decía Kubler-Ross, la persona tiene que sentir que tú estás ahí y que no tienes intención de estar en ningún otro sitio. Eso es lo que la persona tiene que sentir. Por tanto, la escucha activa, es decir, los gestos, la mirada, mirar a la persona, sin intimidar. A veces podemos tocar, a veces no. Eso ya dependerá del contexto. Hacer gestos como o vocalizaciones, ¿no? Como sí, es que entiendo totalmente lo que me estás diciendo, o no lo entiendo, pero lo puedes explicar de otra manera. Cualquiera de estas cosas, el reflejo, es decir, claro, es que como te ocurrió esto con tu hermano, pues tú te sentías triste. Porque lo ha dicho él. Entonces yo repito lo que me está diciendo. La pregunta asertiva. En fin, hay un montón de cosas que podemos hacer para que la escucha sea activa. Mirad, otro abre-ostras y otro cierra-ostras son los mensajes yo como abre-ostras y los mensajes tú como cierra-ostras. Imaginaros, por ejemplo, que un paciente se ha aireado conmigo, me ha dicho 4 cosas y a mí me ha sentado mal. ¿Vale? Porque yo pues, estoy yendo de buena voluntad y me ha sentado mal. Yo no lo quiero dejar pasar y quiero hablar con él. ¿Vale? Imaginaos que en ese momento le digo, es que, Andrés, aquí, o sea, es que me ha parecido fatal como me has hablado.
Eso es un mensaje tú. Tú me has hablado mal. Eso es un cierra-ostras, porque Andrés dirá, pues no sé qué, pues, bueno, es que puedes incitar un poco a la escalada de la discusión. Sin embargo, un mensaje yo es, Andrés, ¿recuerdas que ayer estuvimos hablando y tal, y nos aireamos un poco? Me sentí mal, me sentí mal. Realmente, cuando hablamos en esos términos, yo me siento mal. Eso es un mensaje yo. Yo me siento mal. Se lo estoy diciendo, ¿eh? Se lo estoy diciendo que no me gusta cómo me ha hablado. Pero no estoy utilizando un mensaje tú. Importante también utilizar el mismo código. Es decir, mirar, utilizar el mismo código tiene muchos niveles. Por ejemplo, imaginar que una persona me dice, es que, bueno, pues he dicho una chorrada que lo flipas, ¿no? Y tal. Bueno, pues vale. Entonces digo, tú cuando dijiste la chorrada, eso es el mismo código. Porque estoy utilizando la misma palabra que él ha utilizado. Pero si yo le digo, cuando tú dijiste esa tontería, dijo, no es una tontería. ¿Eh? Lo que yo dije no es una tontería. Lo que pasa es que me pidió en un momento un poco chorra y tal, y la solté. Pero no es una tontería, no nos equivoquemos. Porque no he utilizado el mismo código. ¿Vale? Mejor utilizar el mismo código. Y podemos tener otro nivel de utilización, de varios, ¿eh? Podemos utilizar otro nivel de utilización del mismo código cuando, por ejemplo, y esto le ocurre mucho a la gente que sabe mucho y que además tiene cierto nivel de inseguridad. Por ejemplo, imaginaros que pues alguien está diciendo un diagnóstico, le está diciendo a la paciente que tiene una neoplasia de microcítica de células no sé qué en estadio 4 según la escala de... Jo, el paciente se queda flipado, ¿no? O no, porque a lo mejor el paciente tiene un nivelazo. Y una cosa que nos suele ocurrir mucho es que cuando tenemos pacientes que son médicos, que son enfermeros, tenemos tendencia a creernos que lo entienden todo. Y esto a veces es peligroso. Tenemos que entender muy bien el código del paciente. No porque tenga un título va a entender todo lo que hablamos. Un cierra-ostras muy importante es cambiar de tema. ¿Vale? Y va a ser el último del que hablemos, pero hay muchos más, ¿eh? Pero cambiar de tema es uno muy importante. Muchas veces, y si alguien tiene mucho interés en ver todos estos cierra-ostras, todos juntos, una película, WIT. Creo que se llama WIT, Amar la vida, creo que se llama así. Súper chula, el principio de la película, los 5 primeros minutos, sale todo. Cuando a una persona le dan un diagnóstico infausto, ¿no? Un mal diagnóstico, un diagnóstico que atenta contra su vida. Súper bien hecho. Cambiar de tema. Estamos hablando de una cosa importante y la persona se pone a cambiar de tema y se pone a hablar de fútbol. Por cierto, tío, ¿te acuerdas del partidito de ayer? ¿Por qué? Pues porque realmente tú no estás soportando la presión de hablar de eso. Y a veces es mucho más sutil. Imaginaos, mira, una vez vi esta escena. Sale una paciente de la habitación, esta paciente tiene a su hija de 16 años muriéndose y sale y dice, no puedo más, es que necesito hablar con alguien porque es que esta situación me abruma. Y la enfermera le dice, tú siempre que tengas necesidad de hablar con alguien, sales y nos lo dices, tú dínoslo. Y la mujer pues, se quedó callada, sonrió y se fue. Porque realmente la enfermera lo que le estaba diciendo es, no te puedo atender. O sea, no te puedo atender. Tengo buenas intenciones, esto es lo que se debe hacer, esta es la teoría, pero yo no lo puedo hacer en este momento. Eso es lo que le dijo, ese fue el mensaje. Y hay otra cosa que me gustaría hablar también, que he dicho que era el último, pero es el penúltimo, que es la empatía. Y tenemos que ser empáticos. Y la empatía no es ponerse en los zapatos del otro, como se dice por ahí, no. La empatía es intentar sintonizar de alguna manera, intentar comprender al otro, aunque no compartamos lo que está diciendo, pero intentar comprenderlo. Mirar, yo tenía una estudiante que la quiero un montón, que esta estudiante me decía, que yo soy una persona muy alegre, mi objetivo es hacer felices a mis pacientes. Esta estudiante ya es enfermera hace muchos años. Entonces yo cuando voy a un paciente y lo veo mal, le hago reír, porque ese es mi objetivo, hacerle reír. Y yo le decía, L, no siempre. Yo admiro a la gente que es capaz de hacer sonreír y muchas veces los pacientes lo necesitan, pero muchas veces el paciente no necesita reírse, no quiere reírse, quiere llorar, quiere chillar, quiere maldecir, quiere contar, ¿vale? Dale también esa posibilidad, intenta entenderlo, empatiza con él,
Bueno, lo dejamos aquí y acordaros que esto es la muerte, un asunto de vital importancia. Abrazos.